Ya va, ahora sí. Sí, ahorita te digo. Ahora sí. Amados hermanos en Cristo, le damos gracias a Dios porque en esta tarde nos permite una vez más estar delante de su presencia. Estamos contentos porque el Señor, hermanos, ha sido con todos nosotros. Hemos visto su poder, hemos visto su misericordia en nuestros hogares. Gracias a Dios, hermanos, porque aquellos hermanos que estuvieron enfermos, ahora gracias a Dios están bien. Y seguimos orando, seguimos pidiendo por la hermana Olga Oviedo, por la hermana Magda Pachuca, y seguimos rogando a Dios para que ellas también muy pronto salgan hermanos de esta enfermedad. Le damos gracias a Dios. Tenemos muchas razones por qué alabar a Dios. ¿Por qué bendecir su nombre? Nosotros somos testigos del amor y la misericordia de Dios. Y hermanos, quiero invitarlos para que nuestros hogares se conviertan en este momento como santuarios donde alabemos el nombre del Señor. Quiero, hermanos, primeramente, antes de comenzar, poder hacer una oración para que Dios nos ayude, para que su Espíritu Santo, hermanos, nos guíe y que podamos en esta tarde, podamos alabarlo, podamos bendecirlo y también podamos estudiar su santa palabra. Quiero rogarles que ahí donde ustedes están, cierren sus ojos, por favor, para que vayamos delante del Señor con una oración y pues pidamos al Señor para que el Señor nos guíe y el Espíritu Santo, hermanos, nos instruya en esta tarde. Vamos a orar, por favor. Les suplico, cerremos nuestros ojos. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde te agradecemos la oportunidad que nos das de poder presentarnos delante de ti. Gracias, Padre, porque tú nos permites poder alabar tu nombre, poder estudiar tu palabra. Y, Señor, te rogamos para que cada corazón que se conecte, Señor, esté listo, esté preparado para que podamos juntos alabar tu nombre, Señor. Padre, queremos darte gracias porque tú has sido bueno, has sido muy misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has traído sanidad, has traído paz. Algunos de nuestros hogares estuvieron pasando por tormentas muy difíciles y, Señor, gracias porque estuviste allí presente con nosotros. Y, Padre, nosotros sabemos que si estamos ahorita con vida, ha sido porque tú, Señor, nos has ayudado. Y, Padre, nosotros queremos hacer este paréntesis para poder adorar tu nombre, poder darte gracias y también, Padre, rogarte que nos bendigas con tu palabra. Señor, haz de nuestros corazones un lugar de adoración. Permite, Padre, que cada uno de nosotros
estemos conscientes de que estamos delante de ti, Señor, y que tú, Señor, deseas que nosotros te adoremos. Padre, te suplicamos para que nos ayudes y que podamos todos juntos, Padre, salir de este servicio contentos y agradecidos contigo, Señor. Reconocemos que a través de tu Santo Espíritu tú nos guías y tú, Señor, nos ayudas para que todo lo que hacemos, Señor, sea agradable delante de tus ojos. Señor, nuestro interés no es de que la gente reconozca lo que estamos haciendo, Padre. Nuestro interés es de que tú, Señor, lo reconozcas y que tú, Señor, te agrades. Padre, y si hay alguna persona que no sea de nuestra congregación, que también, Señor, se está conectando a este medio, te rogamos, Padre, para que tú lo bendigas con tu palabra. Te suplicamos que si hay alguien que todavía, Padre, no te reconoce, te rogamos para que tú toques su corazón a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre, te damos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonar un canto antes de pasar, hermanos, a la palabra de Dios. Y usted puede bajar la aplicación o el libro de cantos de la iglesia, el himnario. Usted puede poner en su teléfono Iglesia de Dios, séptimo día, himnario. Y allí, hermanos, usted va a poder localizar el himnario de la iglesia para que juntos podamos cantar. Y le voy a pedir que voltee su himnario al canto número 51. Este canto se titula Rey de mi vida. Y quiero invitarlo, hermano, que ahí donde está, usted pueda cantar con nosotros. Si usted tiene la facilidad de tocar un instrumento, pues lo invito, hermano, a que lo haga en su casa y que juntos podamos así alabar al Señor. Vamos a cantar este canto número 51, que se titula, hermanos, Rey de mi vida. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Yo por tu cruz salvado soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel.
Amén. Gloria a Dios. Vamos así, hermanos, los invito a que abran su Biblia. Les pido que abran la escritura en el libro de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Quisiera poder llevar una temática y quisiera, hermanos, que esta temática fuera con respecto a quién es Jesús. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos quién es el Señor, qué hizo el Señor por nosotros. Hoy en nuestros días, hermanos, hay personas que están tratando de opacar la persona de Cristo. Mas nosotros, gracias a Dios, tenemos su palabra y en su palabra nosotros podemos saber quién es el Señor. Y pues quisiera, hermanos, invitarlos para que hoy, este día sábado, podamos comenzar este estudio. Si es posible, vamos a estudiar este sábado, hoy sábado, el capítulo 1. Y el próximo sábado vamos a estudiar el capítulo número 2. Y pues si Dios lo permite, pues vamos a seguir estudiando, hermanos, otros capítulos más adelante del libro a los Hebreos para que nosotros podamos identificar y estar seguros de quién es el Señor, de quién es Jesús. Realmente, hermanos, Jesús es el camino. Hay personas, ¿verdad?, que tratan de ver al Señor, ¿verdad?, como uno de los caminos que llevan a Dios. Pero Jesús, hermanos, se identifica como el único camino. Y la pregunta, hermanos, para nosotros es, ¿cómo podemos estar seguros de esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús es el único camino? Y pues vamos a estudiarlo, hermanos, vamos a verlo a través del libro a los Hebreos. Y pues los invito a que abran su Biblia. Vamos a comenzar a estudiar esta carta a los Hebreos, el capítulo 1. Y pues antes de iniciar, hermanos, quiero pedirles para que podamos hacer una oración. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos. En esta tarde vamos a estudiar tu palabra. Y Padre, quiero pedirte para que nos ayudes y que nosotros podamos, Señor, depositar toda nuestra fe en tu Hijo Jesús. Nosotros no solamente tenemos fe. La fe no es la que nos salva, Señor. Porque la fe se puede depositar en muchas cosas. Pero solamente la fe que depositamos en Jesús es la que produce salvación. Y queremos pedirte, Padre, para que nosotros podamos creer plenamente en Él. Hoy en nuestros días la gente trata de menospreciar, de minimizar a la persona de Cristo. Señor, la gente trata de poner en duda, Señor, a tu Hijo Jesús. Mas queremos que nosotros podamos confirmarnos en Él, que nosotros podamos depositar toda nuestra fe en Él, que todos nuestros días de nuestra vida, Señor, nosotros creamos, estemos seguros de que solamente a través de Él hay salvación. Señor, hasta el final de nuestros días, que nosotros podamos aún decir que creemos en Jesús y que Él es el único medio que tú has puesto, Padre, para que nosotros podamos ser salvos. Señor, gracias porque a nosotros como cristianos nos has dado una revelación más amplia, más grande. Gracias porque a través de Cristo tú nos has, Señor, mostrado toda, Señor, la plenitud de tu sabiduría,
y de tu entendimiento, Padre. Gracias por esa bendición que nos das y te rogamos, Padre, para que nosotros podamos en esta noche estudiar acerca de tu Hijo. Perdona nuestros pecados en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Una vez Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesucristo? Y en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar el tema, se titula La superioridad de Cristo. Cómo el Señor Jesucristo es superior a todas las cosas creadas. Y vamos a estudiarlo, hermanos, a través de esta carta a los hebreos. Quisiera solamente, hermanos, dar un pequeño resumen acerca de esta carta. Este resumen va a ser corto, pero es un resumen que es importante para que nosotros podamos entender su contenido. Primero, hermanos, quiero comentarles que esta carta fue escrita exclusivamente a judíos que habían creído en Jesucristo. Estos judíos, hermanos, habían aceptado al Señor, pero también ellos estaban siendo atacados por sus mismos compatriotas y los invitaban a estos judíos cristianos para que regresaran a la antigua ley de Moisés. Estos judíos cristianos, hermanos, era muy difícil para ellos estos ataques. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos, los judíos cristianos, ellos se les consideraba traidores a la fe de sus padres. Se le consideraba, hermanos, a estos judíos que ellos no habían seguido la tradición de sus padres y por esa misma razón ellos eran expulsados de la sinagoga. ¿Se acuerda usted aquel hombre al cual el Señor Jesús lo sanó de su vista? Este hombre, hermanos, no había podido ver por muchos años. El Señor, hermanos, lo sanó de su vista. ¿Qué hicieron los escribas y los fariseos cuando este hombre, hermanos, que era ciego, se presenta delante de ellos? Pues los escribas y los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron de la sinagoga. Entonces, estos judíos, hermanos, que habían abrazado el evangelio, a los que el apóstol Pablo escribe, ellos, hermanos, también eran expulsados de la sinagoga. También, hermanos, a ellos se les confiscaban sus propiedades. También a estos judíos cristianos, si trabajaban con otros judíos, ellos perdían sus empleos. También, hermanos, no se podía convivir ni asociarse con ellos. Y también, hermanos, algunos de ellos eran maltratados físicamente o verbalmente. Así que vemos, hermanos, cómo estos judíos cristianos estaban sufriendo. Estaban sufriendo, hermanos, por causa del evangelio. Para ellos, hermanos, no fue fácil abrazar el evangelio. Y estos judíos, hermanos, sus compatriotas, que no eran cristianos, todavía estaban tratando de convencerlos para que reflexionaran en todo lo que estaban abandonando, fíjese, por causa de su fe en Jesús. Ellos le decían a los judíos cristianos, ¿cómo es posible que ustedes estén dejando a un lado todas las tradiciones de nuestros padres? ¿Cómo es posible que ustedes estén dejando todo lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento enseña y lo estén dejando por causa de un hombre llamado Jesús?
Y ellos, hermanos, menospreciaban al Señor. Algunos de estos judíos cristianos que no estaban realmente, hermanos, convertidos al evangelio, hermanos, se dejaban llevar y volvían, hermanos, ellos, hermanos, a la antigua ley mosaica. Y por eso, hermanos, Pablo, porque queremos decir que Pablo fue el que escribió esta carta a los hebreos, les escribe para que ellos reflexionen y vean, hermanos, que Jesús es superior, hermanos, a todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Jesucristo es superior. Y quisiera, hermanos, que viéramos qué es lo que vamos a estudiar en esta carta. Esta carta, hermanos, de la carta a los hebreos, nos enseña que la Torá o la ley de Moisés fue buena, fue una muy buena enseñanza. Pero el evangelio, ahora, hermanos, predicado por medio de Jesucristo, es mejor. En esta carta a los hebreos usted va a ver lo bueno, pero usted también va a ver lo mejor. Y vemos, hermanos, que la Torá fue buena. La antigua ley de Moisés fue buena. Pero ahora, hermanos, el evangelio es mucho mejor. Hay algunas personas que abrazan el judaísmo y tratan de engañar a los cristianos y les dicen que la Torá es mejor que el evangelio. Les tratan de decir que vuelvan a las raíces porque eso es mejor que lo que ahora se predica acerca de Cristo, pero eso no es verdad. La Torá sí fue buena y fue provechosa en su tiempo. Pero ahora, hermanos, el evangelio es mucho mejor. Porque el evangelio se predica a Jesucristo. También, hermanos, vamos a ver en esta carta a los hebreos la superioridad de Cristo. Sobre todo, hermanos. Sobre todo. Esta carta a los hebreos, hermanos, está dividida en esta forma. Que Jesucristo es mayor que los profetas. Jesucristo es mayor que los ángeles. Y eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 1. Jesucristo mayor que los profetas y Jesucristo aún mayor que los ángeles. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pero los demás capítulos, hermanos, nos enseña que Jesucristo es mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que Aarón y el sacerdocio levítico, mayor que el santuario. Jesucristo es mayor que el pacto, amén. Y Jesucristo es una mayor ofrenda, hermanos. Antes la ofrenda, hermanos, era un cordero. Era un cordero, hermanos, que era inmolado. Pero ahora, hermanos, la ofrenda es el mismo Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, es una mejor ofrenda. Por eso, hermanos, la Torá o el antiguo pacto fue bueno, fue provechoso para ese tiempo. Esos corderos, hermanos, que eran llevados ante el sacerdote para que por medio de esos corderos Dios perdonara los pecados del pueblo, fue bueno. Fue algo bueno que Dios utilizó en su tiempo. Pero ahora, hermanos, no necesitamos cordero. Ahora es a través de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, dice el apóstol Pedro, que es mucho mejor. Mucho mejor, hermanos. Así que ahora tenemos una mayor y mejor ofrenda, que es, hermanos, la sangre preciosa de Cristo. Hay una frase que me gustó mucho,
que nos muestra la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Y esta frase dice así: así como las estrellas pierden su fulgor con el resplandor del sol. Fíjese, así como las estrellas pierden su fulgor con el resplandor del sol, así el antiguo pacto pierde su fulgor con la obra de Jesucristo. Tremendo, hermanos, qué hermoso. El antiguo pacto pierde su fulgor con la obra redentora de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a estudiar eso. Ahora, hermanos, vamos a comenzar la carta a los Hebreos. Si usted abre su Biblia, vamos a comenzar a estudiar del versículo 1 al versículo número 3. Por favor, abra su Biblia y tenga usted, lea conmigo estos versos para que cada uno de nosotros podamos ver la grandeza de Jesucristo, la superioridad de Jesucristo. Fíjese, antes de empezar el primer verso, el pueblo judío, y hasta el día de hoy, el pueblo judío considera a los profetas como los demás, los que estuvieron, hermanos, más cerca de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a un templo, a una sinagoga, mejor dicho, usted va a encontrar en esta sinagoga una silla donde supuestamente el pueblo judío está esperando a Elías, el profeta Elías. Y el profeta Elías fue un profeta muy grande, ¿verdad? Así que los judíos, hermanos, tienen a los profetas en una posición muy alta, muy especial, a Elías, a Moisés, ¿verdad? Dos de los más grandes profetas de Israel, ¿verdad? Y aquí el escritor a los Hebreos va a mostrar, hermanos, a través de la palabra, que Jesús es más grande que los profetas. Que Jesús es más grande que los profetas. Fíjese, en el monte de la transfiguración, dice la palabra de Dios que Jesús, hermanos, sube con Pedro, Juan y Santiago. Y Jesús se transfigura. Jesús, hermanos, se transfigura y dice que su rostro resplandecía. Y dice que a su lado, a sus dos lados, en un lado estaba Elías y en otro lado, hermanos, estaba Moisés. Pero cuando Pedro los vio a Elías, al Señor y a Moisés. Fíjese, Pedro le dice al Señor: Señor, sería bueno que hagamos 3 enramadas o 3 altares. Fíjese, vamos a decirlo, 3 altares. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Por qué, hermanos, Moisés dijo eso? Porque Pedro, hermanos, ¿por qué Pedro dijo eso? Porque Pedro consideraba a Moisés y Elías igual que Jesús. Igual que Jesús. Jesús también, Pedro lo consideraba un gran profeta. Pero fíjese, dice que de repente, hermanos, se desapareció Pedro, se desapareció Moisés y se desapareció Elías, y se oyó una voz del cielo que: este es mi hijo amado. Fíjese, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Se desaparecieron Moisés y Elías, y solamente la voz reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. A él oíd, este es mi hijo amado. Así que, hermanos, Jesús es mayor que los profetas. Y también, hermanos, Jesús es mayor que los ángeles. También, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos, hermanos, mucha actividad de ángeles. Por ejemplo, Jacob luchó con un ángel. También dice la palabra de Dios que cuando Jacob huyó de su casa, llegó, hermanos, a un lugar y ahí se durmió, y dice que veía ángeles que bajaban y subían en una escalera. Vemos en el Antiguo Testamento mucha actividad de ángeles. Y aquí, hermanos, la palabra de Dios nos va a mostrar que Jesús es mayor
mayor que los ángeles, mayor que los ángeles. Pero vamos a la palabra, vamos a la palabra. Dice la palabra de Dios. Si usted está conmigo, en el capítulo 1 del libro de los Hebreos, capítulo 1 del libro de los Hebreos, y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo número 3. Fíjese, dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por medio de quién, hermanos? Por medio de los profetas. Fíjese, la forma en que Dios se comunicaba, hermanos, en el antiguo pacto fue por medio de profetas. Los profetas, hermanos, hablaban en el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Y quisiera nombrar, hermanos, algunos profetas que hablaron, pero también, fíjese, hay algunas cosas interesantes que ellos hicieron y se los quisiera relatar para que veamos, hermanos, qué tan difícil fue la labor de los profetas. Fíjense, ellos no solamente, hermanos, se dedicaban a hablar en el nombre de Dios, sino que también, hermanos, ellos sufrían. Ellos, hermanos, arriesgaban sus vidas, ¿verdad? La labor de un profeta no fue una labor fácil. No fue una labor fácil, sino que ellos, hermanos, ellos sufrieron, ¿verdad? Y arriesgaron sus vidas comunicando la palabra de Dios. Y hubo profetas muy grandes, y quisiera nombrar algunos. Por ejemplo, hermanos, fíjese, Ezequiel fue un grande profeta. Y hubo una vez, hermanos, que Ezequiel, Dios le dijo, fíjese, y usted puede encontrar esto en Ezequiel capítulo 24, si más adelante quiere leerlo. Ezequiel 24, del versículo 15 al versículo 18. Fíjese lo que sucedió. Le dice Dios a Ezequiel, Ezequiel, te voy a quitar tu más grande tesoro. Te voy a quitar tu más grande tesoro. Fíjese, eso es lo que Dios le anuncia a Ezequiel. ¿Y quién era su más grande tesoro? Era su esposa. Era su esposa, hermanos. Y Dios le dice que se la va a quitar. Y luego le dice, fíjese, le dice, Ezequiel, yo no quiero que expreses ningún dolor ante su muerte. No llores, Ezequiel. No expreses ningún dolor. Dice, no llores, sino gime en silencio. Dice, pero sin que haya lamentos en su tumba. Fíjese qué duro para Ezequiel. Dios le había dicho que le iba a quitar a su esposa y que no la llorara y no lamentara su muerte. Y fíjese, Ezequiel obedeció. Dice, hermanos, en el versículo número 18 de la cita que le acabo de dar, en Ezequiel capítulo 24, verso 15 al verso 18. Dice el versículo 18, dice Ezequiel, hermanos, por la mañana hablé con la gente y por la tarde mi esposa murió. Fíjese. Por la mañana hablé con la gente y por la tarde mi esposa murió. Al día siguiente me comporté como Dios me ordenó que lo hiciera. Fíjese qué tan difícil fue la labor del profeta, hermanos. Ezequiel, hermanos, perder su esposa y Dios le ordena que no llore por ella, que no se lamente por ella. Y este profeta obedece. No reniega delante de Dios, sino cumple lo que el Señor le ordena. Y la labor del profeta era, hermanos, a veces muy difícil. Era muy difícil. Fíjese, este otro profeta, hermano,
Este otro profeta, y usted va a encontrar esto en Oseas capítulo 1, versículo 2 al versículo 3. Este otro profeta se llamó Oseas. Oseas, fíjese, este Oseas, Dios le ordenó casarse con una prostituta. Y le dice, ve busca una prostituta y cásate con ella. Esta prostituta se llamó Gomer. Y no solamente le dice que se case con ella, sino le dice también que tenga hijos. Esta prostituta, hermanos, fue una mujer que, pues muy difícil, porque este Oseas, hermanos, la traía a casa, la tomó como su esposa, pero esta mujer se iba y otra vez Oseas iba y la buscaba y la traía otra vez a casa. Y así sucedía, hermanos, que esta mujer se iba y hacía sus maldades, pero Oseas la traía otra vez a casa. Y Oseas tuvo con esta mujer prostituta, tuvo 3 hijos, una hija y 2 hijos. Y aunque ella, hermanos, fue una mujer infiel, Oseas siempre se mantuvo fiel a esta mujer. Pero fíjese, Oseas obedece lo que Dios le ordena, de casarse con una prostituta. Qué tremendo, hermanos. Vemos la labor del profeta, cómo, hermanos, ellos pasaron por situaciones difíciles, cómo Dios les ordenó cosas difíciles y ellos obedecieron. También, hermanos, hubo profetas que arriesgaron sus vidas. No fue difícil, no fue fácil para ellos llevar un mensaje. Por ejemplo, si recordamos, hermanos, al profeta Natán, cuando va, hermanos, con el rey David a declararle su pecado, el rey David, hermanos, pudo muy bien haber matado a Natán y él sabía eso, mas sin embargo, hermanos, Natán va con el Espíritu de Dios y le dice a David, ¿cuál es su pecado? ¿Cómo, hermanos, estos hombres arriesgaron sus vidas, verdad? Siendo profetas de Dios. Otro profeta, hermanos, fue Elías. Elías también arriesgó su vida, hermanos. Elías, hermanos, iba y anunciaba a Acab su pecado. Como, hermanos, Acab toleraba la idolatría a Baal. Como, hermanos, él se dejaba manejar por esta mujer Jezabel. Y Elías, hermanos, arriesgaba su vida. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Jezabel quería, hermanos, matar a Elías, quería matar al profeta. Elías, hermanos, huía, pero Dios siempre estaba con él. También, hermanos, otro profeta, pues Samuel. Cómo Samuel, hermanos, va a confrontar a Saúl cuando Saúl, hermanos, desobedece el mandato de Dios. Dios le ordena, hermanos, matar todos los amalecitas, matar el ganado, no dejar absolutamente nada. Viene, hermanos, Saúl con el ganado, viene, hermanos, con el rey y va Saúl, hermanos, y se le enfrenta a Samuel, perdón, al rey Saúl, pudiendo también, hermanos, allí perder su vida. Vemos, hermanos, en la Biblia que todos estos fueron grandes profetas que hablaron fielmente en el nombre de Dios. Fueron, hermanos, grandes hombres. Podemos también recordar otros profetas, como Jonás, cuando va, hermanos, a la tierra de Nínive, ¿verdad? Hablarles que Dios iba a destruir esa ciudad con peligro, hermanos, de que mataran a Jonás. Mas Jonás, hermanos, va y les anuncia por 40 días, Nínive será destruida. Vemos cómo Dios, hermanos, Dios llevaba a estos hombres, les ayudaba para que cumplieran fielmente su palabra. Y aquí dice la palabra de Dios, que Dios habló en muchas maneras. En otro tiempo los padres por los profetas, pero ahora, hermanos, ahora nosotros no tenemos profetas. Ahora no tenemos profetas. Dice la palabra de Dios que el último profeta fue Juan. El último de los profetas fue Juan. Los profetas, hermanos, terminaron. Y ahora, ¿por medio de quién nos habla Dios?
Ahora, hermanos, ¿a quién ha mandado Dios para que nos hable a nosotros? Dice la palabra de Dios, usted puede verlo, hermanos, en el versículo número 2, vea su Biblia, Hebreos capítulo 1, verso 2. Aquí dice la palabra de Dios, en estos postreros días se refieren, hermanos, a los días de hoy, a los días que nosotros estamos viviendo. Y en estos días, dice la palabra de Dios, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por medio de quién, hermanos? De su Hijo. Ahora, hermanos, su Hijo es el que habla. En esta tarde, hermanos, a través de su palabra, a través, hermanos, por la dirección del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, estamos hablando en el nombre de Dios. Y ahora, hermanos, su palabra es la que nos habla. Y su palabra, hermanos, desde el Génesis hasta Revelación, habla acerca de Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que en estos postreros días, Dios nos ha hablado por su Hijo. Ahora el mensaje, hermanos, es a través de Cristo. Él es el que da, hermanos, el mensaje. ¿Y cuál es este mensaje que Dios da? Es un mensaje, hermanos, de salvación. Jesucristo, hermanos, cuando Juan el Bautista murió, Jesucristo empezó él a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo, hermanos, desde que él empezó su ministerio, él comenzó a predicar y hasta este momento el Señor Jesucristo está anunciando buenas nuevas para todos aquellos que Dios busca, Dios desea que sean salvos. Ahora, hermanos, este mensaje es a través de Jesucristo. Y fíjese, hermano, yo quiero decirle a usted que todavía no ha aceptado a Cristo, a usted que todavía está pensando aceptar a Cristo, Jesucristo le está hablando. El mensaje de Cristo está siendo predicado. Y me da gusto porque por medio de este medio del internet, ya no se está predicando, hermanos, en cuatro paredes. Ahora el evangelio está llegando a más gente, a más personas, porque el Señor quiere que todos sean salvos. Pero quiero preguntarle a usted, usted está escuchando este evangelio, esta palabra hoy, pero ¿está usted aceptando a Jesús? ¿Está usted recibiendo al Señor? Una vez un hombre, hermanos, este hombre quería quitarse la vida. Ya estaba cansado de vivir. Y dice esta historia que este hombre se subió a una canoa. Este hombre dice que en esta canoa él era llevado por la corriente del río. Y más adelante, hermanos, había una catarata. Y lo único que este hombre tenía que hacer era no hacer nada. Este hombre quería quitarse la vida. Este hombre se sube a esta canoa y este río llevaba esta corriente que lo llevaba hacia una catarata. Y lo único que tenía que hacer era no hacer nada. Dejarse llevar por la corriente. Y quiero preguntarle a usted que todavía no ha venido a Cristo. Muchas veces preguntamos nosotros, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Y la respuesta es lógica. Aceptar a Jesús. Venir al Señor para que Él nos salve. Pero le quiero hacer otra pregunta a usted. ¿Qué debe hacer usted para perderse? Ya no le voy a preguntar qué quiere hacer usted, qué va a hacer usted para salvarse, porque usted sabe qué debe hacer. Pero ¿qué debe hacer usted para perderse? Pues lo mismo que este hombre, hermano. Lo mismo que este hombre. Hacer absolutamente nada.
que todo siga igual. Usted escucha la palabra de Dios. Usted escucha la palabra de Dios. Usted más adelante, usted va a pagar este aparato y las cosas van a seguir igual. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que usted tome una decisión. Dios quiere que usted en este momento escuche la palabra de Dios que habla acerca de su Hijo. Porque Dios quiere que usted se salve. Así que Dios quiere, dice la palabra de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que, ¿qué, hermanos? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Según 2 de Pedro 3, verso 9. Hermanos, ¿y quién es su Hijo? ¿Podrá su Hijo salvarnos? Hoy en día muchas personas tratan de poner en duda la figura de Cristo. Hoy en día las personas, hermanos, tratan de menospreciar al Señor. Algunos lo consideran un buen maestro, algunos lo consideran un buen profeta, un buen hombre. Pero Jesús fue solamente eso, hermanos. ¿Puede Jesús salvarnos? ¿Realmente Jesús es el único camino? ¿Es el único camino que nos lleva a Dios, hermanos? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no las demás religiones? ¿Por qué solamente Jesús? ¿Por qué, hermanos, solamente el Señor? ¿Por qué nosotros, por qué usted y yo solamente creemos en Jesús? ¿Y por qué podemos afirmar que Él es el único, es la única verdad? Es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué razón, hermanos? Por lo que vamos a ver a continuación. Por lo que vamos a ver a continuación. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque Él es el único que puede salvarme. Y fíjese, dice la palabra de Dios. Usted lea conmigo, por favor, el verso número 2. En esos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Cuando usted vea en la Biblia, Hijo en mayúscula está hablando acerca de Cristo. Fíjese, ¿quién es el Hijo? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el heredero de todo. De todo. ¿Así dice su palabra, hermano? Así dice su Biblia, dice el versículo número 2, a quien constituyó heredero de todo. Hermanos, a Cristo le pertenece todo. Todas las cosas son suyas. Todas las cosas que están en la tierra, todas las cosas que están en los cielos, le pertenecen al Señor. Y el Señor, hermanos, ha recibido todo esto por herencia. ¿Quién se la dio? Dice aquí la palabra de Dios, que Dios le dio todas las cosas. Que Dios le dio todas las cosas. Dice, si usted ve conmigo, lo voy a leer, pero búsquelo en su casa más adelante. No quisiera que cambiara su página de Hebreos 1. Léalo más adelante para que vea usted que Dios fue el que se lo dio. Dice Salmos 2, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios, yo publicaré el decreto. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Fíjese, yo te engendré hoy. Pídeme, fíjese, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién le dio todo esto a Cristo? Hermanos, se lo dio Dios. Se lo dio, hermanos, el Padre se lo hereda. Y usted puede ver esta afirmación, usted puede verlo en esta cita en Salmos, capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Cuando Dios le está hablando a su Hijo y le está dando por herencia las naciones. ¿Se acuerda usted, hermanos, cuando Jesús es tentado? Cuando el diablo, hermanos, le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué diablo? El diablo fue un mentiroso, porque Dios, hermanos, el Padre ya le había dado todas las naciones y todos los confines de la tierra a Cristo. Vemos, hermanos, que Cristo, hermanos, es el dueño absoluto de todo. Y es el dueño absoluto también de su vida. Por eso, hermanos, Jesucristo, cuando Él se siente en su trono,
Cuando vayan todas las naciones delante de él y si sean juzgadas, él es el único, hermanos, que va a poder dar juicio, porque a él le pertenece toda alma. A él le pertenece, hermanos, todas las cosas. Todo, hermanos, todo le pertenece al Señor. Él es, hermanos, el heredero de todo. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús, hermanos, cualquier persona? ¿Es Jesús, hermanos, un ser que apareció, hermanos, en el primer siglo, en los primeros años de la historia? Vivió, hermanos, y murió. ¿Fue solamente Jesús un hombre? No, hermanos. Aquí dice la palabra de Dios, que a él le pertenece todo. Y fíjese, todavía dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice, y por quien asimismo, fíjese, hizo el universo. Hermanos, Jesús, antes de que se humanara, antes de que viniera, hermanos, a salvarnos, él fue, hermanos, el que hizo el universo. El Padre ordenaba y el Hijo ejecutaba. Todas las cosas, hermanos, fueron hechas por sus manos. Todo lo que nosotros vemos, hermanos, fue formado por la mano de Jesús. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el dueño de todo, pero Jesucristo también, hermanos, es el hacedor de todo. De todo. También, hermanos, dice la palabra de Dios que Jesucristo, dice el versículo número 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria. Cuando Jesús, hermanos, se subió a ese monte, el monte de la transfiguración, dice que su rostro resplandecía. Hermanos, cuando Juan el teólogo, hermanos, se encuentra, hermanos, con Jesús, también aquí en el libro de Revelación, dice que su rostro resplandecía como el sol. Y vemos aquí la palabra de Dios, que Jesucristo, hermanos, es el mismo resplandor. Es el mismo resplandor de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Y aquí no dice que es parte del resplandor. No, Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quién es Jesús? Aquí estamos viendo, hermanos, las características, las cualidades del Señor. Y fíjese esta frase. Fíjese esta frase que menciona aquí el escritor a los Hebreos, Pablo. Y la imagen misma de su sustancia. Aquí la palabra imagen, hermanos, se utiliza cuando, por ejemplo, en un sello, se usa un sello, hermanos, para formar una imagen. Y esa imagen que está en ese sello es la misma imagen, hermanos, que se pone en ese papel. Es la misma imagen. Y aquí el escritor a los Hebreos está enseñando que así como es Dios, así es Cristo, hermanos. Así, ¿quién es Jesús, hermanos? ¿Quién es Jesús? Vemos aquí a través de la carta a los Hebreos, hermanos, ¿quién es el Señor? Pero fíjese, hermano, más adelante, en el versículo número 3, dice la palabra de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas, hermanos, están sostenidas gracias a Cristo. Gracias a Cristo. El universo, hermanos, sigue su labor, su movimiento gracias a Cristo. Jesucristo, hermanos, es el que sostiene todas las cosas. El que sostiene todas las cosas. Pero fíjese, dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Dice, el que habiendo, versículo 3, la última parte. ¿Está conmigo, hermano? Habiendo efectuado, fíjese, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Qué tremendo, hermanos. Vea usted, por favor, este verso. Vea usted este verso. Hermano, quiero que veamos todo el verso 3.
Porque Jesucristo no es cualquier ser. Ya vimos, hermanos, que a Jesucristo le pertenece todo. Ya vimos, hermanos, que Jesucristo, hermanos, es el creador del universo. Ya vimos, hermanos, que Jesucristo es la misma imagen de Dios. Ya vimos que Jesucristo, hermanos, todas las cosas se sostienen a través de su palabra. Ese es, hermanos, Jesucristo. Ese es el Señor. Pero, hermanos, fíjese, ese Señor que le pertenece todo, que es Dios, vino y fue el que murió por nuestros pecados. ¿No es esto grandioso, hermanos? ¿No es esto maravilloso? Él fue el que logró para que Dios perdonara nuestros pecados. Fue, hermanos, el Señor. Y pregunto, ¿el Señor tenía que hacerlo? El Señor, hermanos, ya él estaba en su gloria. Ya al Señor le pertenecen todas las cosas. Ya el Señor es la misma imagen de Dios, del Padre. Hermanos, ¿necesitaba realmente el Señor venir a salvarnos? No, pero fíjese, Él fue el que logró, hermanos, que Dios perdonara nuestros pecados. Hermanos, y vemos, hermanos, estamos viendo aquí a través de la Escritura quién es Jesús, quién es el Señor. Él fue, hermanos, el que murió en la cruz por usted y por mí. Y en teología, hermanos, en teología, esto, hermanos, se llama expiación sustitutiva. Expiación sustitutiva. Y expiación sustitutiva significa que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Fíjese, ya vimos, hermanos, algunos sábados antes, vimos cómo en Filipenses capítulo 2 nos habla, hermanos, de cómo Jesucristo dejó su gloria, vino y se humanó y fue, hermanos, a morir como un criminal. Y el Señor Jesucristo, hermanos, fue el que llegó, hermanos, y murió por nuestros pecados. Pero ahora, hermanos, quiero mostrarle a través de estos versos dónde está el Señor. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? Fíjese lo que dice la palabra. Voltea la palabra, por favor. Capítulo 1, versículo 3, la última parte. La última parte, hermanos. Dice la palabra de Dios. Voy a leerlo desde donde dice, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Fíjese, ponga atención, hermano. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está el Señor en este momento, hermanos? ¿Dónde está el Señor? Dice aquí la palabra de Dios, que está sentado a la derecha del trono de la majestad en las alturas. Allí está el Señor sentado. Allí está el Señor sentado. Hermanos, algunas personas preguntan, ¿por qué el Señor Jesús se sentó? Por ejemplo, podemos comparar esto como cuando se crearon, hermanos, los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios que en el séptimo día el Señor descansó. El Señor descansó. Pero allí, hermanos, el Señor descansó no porque estaba cansado, sino porque el Señor había acabado su obra. Y todo lo que hizo Dios, hermanos, en la creación fue bueno. Pero aquí dice, hermanos, que cuando Jesús muere por nuestros pecados y resucita, dice que va con el Padre y se sienta a su derecha. ¿Y por qué el Señor Jesús se sentó? ¿Por qué razón, hermanos? Fíjese, el Señor Jesús se sienta y es una expresión para que nosotros podamos entender que Él, hermanos, había finalizado su obra redentora. Cuando Jesucristo muere por nosotros, Jesús resucita. Y ahora, hermanos, Jesucristo va con el Padre y Jesucristo se sienta
Y de esta forma Jesucristo dice, he acabado la obra redentora. Y ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿qué hace Jesús a la diestra del Padre, hermanos? ¿Qué está haciendo? Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesús está, hermanos, intercediendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Antes de que veamos esto, me gustó esta frase que dijo este comentarista. Este comentarista se llamó William MacDonald. Y me gustó esta frase y quería compartirla con ustedes, porque es muy bonita y que veamos, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor Jesús ahorita? Esta frase dice así: la mano que una vez fue clavada, fíjese, la mano que una vez fue clavada, ahora empuña el cetro de dominio universal. Qué hermoso, hermanos. Esa mano que una vez fue clavada, ahora esa mano es la que domina todo, hermanos, el universo. Y esa mano es la mano de Jesucristo. La mano de Jesucristo. Hay muchas cosas interesantes que quisiera comentarles acerca de esto, hermanos. Acerca de esto, porque hay cosas muy bonitas acerca de Cristo. Porque solamente quería comentarles esto. Jesucristo, antes de venir a humanarse, Jesucristo, hermanos, ya era Dios. Ya era Dios. Pero fíjese, ahora, hermanos, Jesucristo, después de humanarse, hermanos, ya no regresa al trono igual. Ya no regresa al trono igual. Antes de humanarse, Jesús, hermanos, era Dios. Él sigue siendo Dios. Pero ahora, hermanos, al regresar él una vez al trono, regresa con otra cualidad más, de tener un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al nuestro. Algunas personas hablan acerca de que cuando vean al Señor, si van a ver las heridas en sus manos, la herida en su costado. Y ahora, hermanos, el Señor manifiesta en su trono no solamente su deidad, sino también manifiesta cómo Él se humanó por nosotros. Y hay muchas cosas interesantes que nos habla la palabra de cómo, hermanos, ahora el Señor Jesús está en su trono. Y ahora, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, está entronizado. Está, hermanos, allí. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús ahora intercede por nosotros. Y mira, hermano, yo quisiera que viéramos esto. Cada vez que nosotros hacemos oración, y quiero invitarlo a usted que está escuchando por primera vez la palabra de Dios, haga oración antes de comer. Porque la comida que usted tiene, Dios se la da. Ese alimento que usted trae a su casa ha sido gracias a Dios. Hermanos, hay personas, y no es por criticar, pero hermanos, todas las personas, todos nosotros tenemos alimento gracias a Dios. Pero hay personas que solamente van a la mesa y comen y no agradecen al Señor. Agradézcale a Dios. Agradézcale a Dios. Y cuando usted ore, hágalo en el nombre de Jesucristo. Hágalo en el nombre de Jesucristo. Porque fíjese lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo ahorita está a la derecha de Dios. Y fíjese lo que Jesucristo prometió. En Juan capítulo 14, verso 13 y verso 14. Y quiero que usted lo escriba o usted lo memorice. Pero fíjese lo que Cristo escribió. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, fíjese, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjese, eso es lo que el Señor Jesús está haciendo. Ahora el Señor Jesús está intercediendo por nosotros,
Pero que el Señor Jesús también está, hermanos, intercediendo por nuestras peticiones. ¿Tiene usted una necesidad? ¿Tiene usted una necesidad? Hermanos, hínquese, pídale a Dios. Hágalo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo, hermanos, es el que está a la diestra de Dios. Hermanos, aquí no vemos a María a la diestra de Dios. No vemos a María a la diestra de Dios. Aquí no está, hermanos, ningún santo a la diestra de Dios. Aquí no está ningún ángel, ni Gabriel, ni Miguel a la diestra de Dios. Aquí, hermanos, en la Biblia solamente encontramos a Jesucristo. Así que cuando usted haga oración, no lo haga en el nombre de María. No lo haga en el nombre de ningún santo, porque ellos no están a la diestra de Dios. No lo haga a nombre de ningún ángel, porque ellos tampoco están a la diestra de Dios. El único que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros es Jesucristo. Nadie más. Él es el único, hermano, que posee, hermanos, que tiene esa posición especial con el Padre. Él es el único que comparte la divinidad con el Padre y está, hermanos, a su derecha. No hay nadie más. Si hubiera alguien más y estuviera allí la madre de Jesús, la Biblia lo dijera, la Biblia lo mostrara, pero no, hermanos. María fue una buena mujer. Una mujer, hermanos, que Dios utilizó como un vaso escogido y la respetamos y la amamos. Pero si María, hermanos, estuviera hoy, conociera la reverencia que se le está dando, hasta la misma María, hermanos, se disgustaría. Porque María, hermanos, reconoció solamente a Jesús como su Salvador y Señor. Y no aceptaría ninguna adoración de nadie. María no la aceptaría. Porque María amaba al Señor. Una vez, María le dice al Señor, Señor, se les acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿qué tengo contigo, mujer? Y luego María les dice a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les ordene. María reconocía la autoridad de Cristo, la autoridad del Señor. Y aquí vemos, hermanos, que el único que está sentado a la diestra de Dios es Jesús. No hay nadie más. No hay nadie más. Solamente, hermanos, el Señor. Y Él es el único que está intercediendo por nosotros. Así que cuando usted haga oración, hermano, hágalo en el nombre de Jesús. Hágalo en el nombre de Jesús. Y aquí, hermanos, en Juan capítulo 14, verso 13 y verso 14, dice la palabra de Dios que usted y yo vamos a obtener respuesta. Vamos a obtener respuesta de parte de Dios, porque lo hacemos en el nombre de su Hijo, quien está a su derecha, intercediendo por nosotros. Ahora, hermano, quiero que veamos, hermanos, a los ángeles. A los ángeles. Ya vimos a los profetas. Pero ahora, hermanos, vamos a ver a los ángeles. Y vamos a comenzar del versículo 4. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo en este estudio de la palabra de Dios, donde el Señor nos está enseñando, nos está mostrando quién es Jesús y cómo el Señor, por qué el Señor Jesús debe recibir reverencia, debe recibir adoración? Y nadie más, hermano, nadie más. Usted quite toda todo aquello, hermanos, que se le ha dicho que merece adoración. No, hermano, usted quítelo. Fíjese, una vez un ángel se le apareció a Juan, hermano, a Juan, el teólogo, en el libro de Revelación. Y Juan el teólogo dice que cuando lo vio, dice que se hincó. Usted va a encontrar esto en Apocalipsis 22:9. Apocalipsis 22:9. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Juan, cuando vio este ángel, se postró para adorarlo. Y el ángel le dice a Juan,
Juan, no hagas eso. Juan, no hagas eso. Yo soy un compañero igual que tú. Adora a Dios. Adora a Dios. Fíjese, los ángeles no aceptaron adoración. Los ángeles no aceptaron adoración. Nadie, nosotros no nos tenemos que hincar a nadie más que solamente, hermanos, a Dios y a Jesucristo. Solamente, hermanos, y nadie más. Así que, hermanos, solamente, hermanos, el Señor merece nuestra adoración, y solamente Él intercede por nosotros. Ahora, mire, vamos a ver a los ángeles. Los ángeles. Dice el capítulo 1 de Hebreos, verso 4. Hecho tanto, fíjese, tanto superior a los ángeles. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas posiciones de ángeles existen, hermanos? Están los ángeles, están los arcángeles, están los serafines y están los querubines. Por lo menos en la escritura conocemos estas 4 posiciones. El ángel, por ejemplo, el ángel Gabriel, el arcángel Miguel. Vemos en Isaías capítulo Isaías capítulo 6, ahí nos habla, hermanos, de serafines, y en el libro de Ezequiel nos habla, hermanos, también acerca de querubines. Y esas son, hermanos, las categorías celestiales. Pero aquí dice, hermanos, la palabra de Dios, que Jesús es superior a todos los ángeles. A todos los ángeles. Fíjese, una secta del judaísmo que tenía su comunidad en el desierto de Judea, llamada Qumran, ellos enseñaban, hermanos, que el arcángel Miguel sobrepasaba la autoridad del Mesías. Ellos miraban, hermanos, a los arcángeles en una posición demasiado alta, ¿verdad? Y consideraban que los ángeles eran los únicos que tenían esa comunión con el Padre. Pero, hermanos, aquí el escritor a los hebreos quiere demostrar que Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que todos los ángeles. ¿Por qué razón, hermanos? Fíjese, vamos a ver el verso 5. Vea su Biblia, por favor. No pierda ahí la escritura, porque aquí vamos a ver, hermanos, ¿qué posición tiene Jesús delante del Padre? ¿Qué posición tiene Jesús delante del Padre? ¿Cómo lo considera el Padre a Jesús? Y fíjese, quiero por favor que vea el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré al Padre. Y él me será a mi hijo. Hermanos, ¿cuál de los ángeles ha tenido este privilegio que tiene Jesús? A ninguno de ellos, hermanos. Todos los ángeles, vamos a ver más adelante que todos los ángeles son siervos de Dios. Y el único que está, hermanos, en el trono es el Hijo. Es Jesús. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es, hermanos, el único que está a la diestra de Dios. Vemos aquí, hermanos, la superioridad de Cristo. Primero sobre los profetas. Ahora, hermanos, sobre los ángeles. Los ángeles, hermanos, vemos a través de la Escritura que son criaturas con gran poder. Con gran poder, hermanos. Y aquí, hermanos, el escritor a los hebreos nos muestra a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que Cristo, hermanos, es sobre los ángeles. Porque Jesucristo
es el único hijo de Dios. Jesucristo, hermanos, es el único hijo de Dios. Él es el único que posee, hermanos, este privilegio, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo número 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿quién es el que dice, hermanos? Dios. ¿Y qué es lo que ordena Dios, hermanos? A los ángeles. Dice la palabra de Dios, adórenle. Todos los ángeles de Dios, ninguno deje de adorarlo. Todos adórenlo. Hermanos, y todos los ángeles adoran al Hijo. Adoran al Hijo. Cuando los ángeles alaban al Padre, los ángeles también están adorando al Hijo. Cuando nosotros adoramos al Hijo, nosotros estamos adorando al Padre. Y cuando estamos adorando al Padre, estamos adorando al Hijo. Entonces, fíjese la orden que Dios da, y no solamente a los ángeles, sino también a nosotros, es que adoremos al Hijo. Lo adoremos. Él es, hermanos, el único digno de adoración. El único digno, hermanos, de adoración. También, hermanos, nos dice, hermanos, en el verso número 7, que los ángeles, dice el versículo número 7, que los ángeles, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí la palabra ministro ya la hemos estudiado, hermanos, en la escuela sabática, y ministro significa siervo o sirviente, ¿verdad? Entonces, aquí los ángeles, hermanos, son solamente siervos del Padre, pero siervos también del Hijo. Están, hermanos, a su servicio. Así que, hermanos, vemos la posición de Cristo sobre los ángeles. Fíjese, hermano, versículo 8, hermano. ¿Quién permite que el Hijo se siente en el trono? Fíjese lo que dice el verso 8. Mas del Hijo dice. ¿Quién dice? Dios. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Fíjese, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, para que más que a tus compañeros. Fíjese cómo Dios lo exaltó al Hijo hasta lo sumo, hermanos. Hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y Dios permite que su Hijo se siente, hermanos, en su trono. Y que su Hijo, hermanos, también gobierne sobre los ángeles y sobre toda creación. El Hijo, hermanos, está sobre todo. Por eso, hermanos, hablamos acerca de la superioridad de Cristo. De la superioridad de Cristo. Y a Él, hermanos, nosotros nos tenemos que dirigir. A Él, hermanos, tenemos nosotros que adorar. Y finalizo, hermanos, con estos versos. Con esto voy a terminar. Dice el verso 10 al verso número 14. Con esto voy a concluir, hermanos. Dice la palabra de Dios, hablando acerca de Cristo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Dice, Jesús es el creador de todo, cielos y tierra. Él es todo esto es la obra de sus manos. Y fíjese lo que dice el escritor. Lo que dice aquí, hermanos, acerca de Cristo. Ellos perecerán. Ellos finalizarán. ¿Se acuerda usted cómo dice el apóstol Pedro, hermano? En los últimos capítulos de la carta de Pedro. Parece que la segunda carta de Pedro, los últimos capítulos, habla acerca de cómo, hermanos, el cielo y la tierra, hermanos, van a ser renovados, ¿verdad? Y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo, hermanos, lo que vemos a nuestro alrededor, hermanos, va a fenecer, va a acabar.
Pero acerca del Hijo, hermanos, acerca de Cristo, dice aquí la palabra de Dios, dice, ellos perecerán, el cielo y la tierra perecerán, mas tú, hermanos, dice la palabra, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, fíjese, hermano, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. ¿No le parece esto maravilloso? Hermanos, el mismo Jesús que vivió en el primer siglo, es el mismo Jesús que vive hoy. Es el mismo Jesús que vive hoy. Y sus años no pasan. Su vida no se acaba. Él, hermanos, permanece para siempre. Hermano, qué grande esperanza tenemos usted y yo. Hermano, ¿dónde está Buda? Hermano, ¿dónde está Mahoma? Hermano, ¿dónde están los grandes líderes en los cuales la gente se confiaba? Hermanos, están muertos. Están muertos, hermanos. Hermanos, pero nosotros tenemos a un Dios. Tenemos a un Señor que resucitó, que está, hermanos, a la diestra del Padre. Y los años no pasan sobre él, hermanos. Él, hermanos, es el mismo. Y Jesucristo, una vez, hermanos, en la palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, qué grande esperanza tenemos usted y yo en Jesús. Qué grande esperanza tenemos nosotros, usted y yo, en el Señor. Y dice aquí la palabra de Dios, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. 3, hermanos, vea conmigo, por favor. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, fíjese, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesús, hermanos, está a la diestra del Padre y nadie más, hermanos, nadie más. Y finalizo con el verso 14. Acerca de los ángeles, ¿cuál es la labor que ellos están haciendo, hermanos? ¿Cuál es el trabajo que Dios, el Padre y el Hijo les han dicho que hagan? Verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores? Hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que, hermanos, el próximo sábado quiero invitarlos para que podamos estudiar el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Hemos estudiado un hermoso capítulo, hermanos. Hemos visto, hermanos, a través de la escritura quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Dónde está ahorita el Señor? Él es el único que está a la diestra de Dios. Nadie más, hermano. Y Él es el único que intercede por nuestras peticiones. Nadie más. ¿Verdad? Hemos visto la superioridad de Cristo sobre los profetas y sobre los ángeles. Y quisiera invitarlos para que el próximo sábado podamos estudiar ahora el capítulo número 2. Y vamos a estudiar, hermanos, ahora, para que no nos desviemos, para que no, hermanos, nos deslicemos, sino que sigamos firmes en quién hemos creído, hermanos. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza, hermanos? ¿Dónde está depositada nuestra fe? ¿Verdad? Y que podamos nosotros, hermanos, fortalecernos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es la única que puede fortalecer nuestra fe. Y quiero invitarlos para que en casa ustedes lean el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Y si Dios lo permite, si Dios nos da la vida, podamos estudiar este capítulo 2 y podamos ver, hermanos, ahora, hermanos, esta salvación tan grande que hemos obtenido a través de Cristo. Cierre sus ojos, por favor, para que hagamos oración. Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos. Señor, qué hermoso capítulo hemos estudiado hoy. Señor, gracias, porque a través de tu palabra tú nos muestras quién es realmente Jesús. ¿Quién es realmente el Señor Jesús? Gracias porque tú nos has enseñado que Él es el creador de todas las cosas, que Él, Señor, está sentado a tu diestra
que Él, Señor, es el que sostiene todas las cosas con tu palabra, que Él es la misma imagen tuya, que Él, Señor, es el único que intercede por nosotros en nuestras oraciones, que Él solamente es tu Hijo y que nadie más puede llevar este título. Y queremos pedirte, Padre, para que nosotros podamos depositar toda nuestra fe en Él, que solamente veamos que a través de Él nosotros somos aceptados por ti, Padre. Por eso, con seguridad, nosotros también afirmamos lo que dice tu palabra. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino solamente por mí. Afirmamos y creemos esa palabra que dijo tu Hijo. Y ya hemos visto en esta tarde por qué razón. ¿Por qué razón? Gracias, Señor. Te rogamos para que tú permitas que aquellas personas que todavía no han llegado a recibir el Evangelio, te rogamos, Padre, para que tú toques sus corazones y que ellos puedan ver a tu Hijo como su único Salvador. Señor, no hay nadie más que está intercediendo por nosotros en el cielo. A veces hay iglesias que tratan de engañarnos y tratan de decirnos que hay otros seres que están intercediendo por nosotros, y eso es mentira. Eso es mentira, porque tu palabra solamente declara que el único que está a tu derecha es tu Hijo. Es tu Hijo. Y permite, Padre, que nosotros ya no seamos, o que las personas ya no sean engañadas, sino permite, Padre, que ellos puedan conocer la verdad. Y la verdad se encuentra en tu palabra. Y que solamente al orar o al dirigirse delante de ti, solamente, Señor, ellos puedan dirigirse a través de Jesús. A través de Jesús, de nadie más. Toca sus corazones, Señor, para que ellos conozcan a tu Hijo y que solamente a través de Él ellos puedan ser salvos. Gracias por Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, les invito, por favor, vamos a cantar otro canto y después de este canto vamos a finalizar. Vamos a concluir. Abran su binario. Vamos a cantar el número, aquí lo tenía. Número 45 de nuestros himnarios. Número 45, vamos a cantar este canto y después de este canto vamos a orar. Si usted tiene una petición, hermano, si usted quiere ponerla allí en el Facebook, si usted quiere escribir esta petición, pues vamos a verla todos juntos y vamos a orar. Y vamos a presentar nuestras peticiones delante del Señor. Vamos a cantar este canto, hermano. Abra su binario. El canto que se titula Gloria a ti, Jesús divino. Número 45. Y después de este canto vamos a finalizar. Gloria a ti, Jesús divino. Solamente el Señor es divino, hermanos. Y solamente Él damos gloria. Vamos a cantar este canto. A ver, vamos a ver si podemos. Ayúdenme, en su casa ayúdenme con su voz, hermanos, porque a mí sí me hace que mi voz ya se está apagando. Pero vamos así a alabar al Señor. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades. Querido Salvador, tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el reino,
cristiano, Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará contigo, Jesús es tu Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ir delante del Señor. Y pues vamos así a pedir también por los hermanos que están enfermos. Que Dios siga con ellos. Y confiamos en el Señor, hermanos. Confiamos en su misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos así a presentarnos delante del Señor. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, el diablo trata de engañarnos y quiere poner dudas en nuestra mente acerca de Jesús. Señor, la gente también trata de minimizar a tu Hijo. Y hay muchas corrientes, muchos movimientos que tratan, Señor, de menospreciarlo, de minimizarlo. Y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en tu palabra nosotros podemos ver quién realmente es tu Hijo. El gran privilegio que tú le has dado, Señor. El lugar, la posición tan especial que tiene. Gracias, Padre, porque a través de él nuestras oraciones son escuchadas. Gracias porque solamente él tiene este lugar de privilegio. Y queremos pedirte, Padre, para que todos nosotros no perdamos la fe, sino pues que nuestra fe se afirme en tu palabra. Cualquier cosa que nosotros escuchemos allá afuera y que trate de menospreciar la obra de tu Hijo, Señor, que vayamos nosotros a tu palabra y que tu palabra siga fortaleciendo nuestra fe. Que tu palabra siga, Señor, ayudándonos para que nosotros podamos seguir creyendo en ti. Padre, bendice a tu pueblo y te rogamos, Padre, para que bendigas a los hermanos que están enfermos. Te rogamos por nuestra hermana Olga Oviedo. Queremos suplicarte, Padre, para que tú seas con ella. Te rogamos, Padre, para que tú le sigas dando la sanidad que necesita. Te rogamos por nuestra hermana Magda. Te suplicamos para que tú le sigas dando la salud que necesita también. Te rogamos para que bendiga su hogar. Te damos gracias por Duina, por su papá, que ya están mejor. Gracias, Padre, porque tú has tenido misericordia de ellos. Y quiero pedirte, Padre, quiero suplicarte para que también toques sus corazones. Señor, ellos también necesitan aceptar a tu Hijo muy amado. Y queremos pedirte, Padre, para que ellos voluntariamente puedan acercarse a ti, puedan sentir la necesidad de que el Señor Jesús perdone sus pecados, perdone sus faltas. Permite, Padre, que ellos hayan escuchado tu palabra en esta noche y que ellos puedan haber visto que Jesús no fue cualquier persona, que Jesús es tu Hijo muy amado y que Él murió por ellos y por nosotros para darnos salvación. Te quiero pedir también por el hijo de mi hermana Irma. Queremos rogarte para que tú seas con él. Te suplicamos, Padre, para que tú le ayudes también en su necesidad. Queremos rogarte, Padre, para que tú permitas que en estos días que él no tiene esta ayuda, te rogamos, Padre, para que tú sigas obrando en su corazón. Te rogamos también para que tú toques su corazón, Señor, para que tú seas con él. También quiero suplicarte por el hijo de mi hermana Olga Esparza. Queremos pedirte por él, para que tú seas para que seas con él y su familia. Queremos darte gracias también por su hija Mayra, que aunque en su trabajo, Señor, hubo esta enfermedad, gracias porque ella no la tocó. Y queremos agradecerte, Señor, cómo has tenido misericordia de ellos y de su familia.
También, Padre, quiero pedirte por la mamá de mi hermana Nereida. Queremos suplicarte, Padre, para que tú también seas con ella. Te suplicamos, Padre, para que tú le sigas dando bendición. Te rogamos también, Padre, para que la cuides, la protejas. Te suplicamos también por mi hermano Salatiel, por el hermano Salatiel Junior, también para que los bendigas en sus trabajos. Queremos rogarte también, Señor, por Alejandra y por Yashua, que empiezan, Señor, una nueva vida en la ciudad de Dallas. Queremos pedirte para que tú les ayudes en sus planes. Te rogamos, Padre, para que las necesidades que ellos tengan, te suplicamos, Padre, para que sean suplidos por ti. Te ruego también, Padre, para que tú, Señor, seas con mi hermano Raúl. Queremos pedirte, Padre, para que tú también le ayudes en sus necesidades. Él tiene también peticiones delante de ti. Y quiero suplicarte, Padre, para que tú seas con él. Te ruego por mi hermano Javier, que ahorita, Señor, él tiene este dolor de espalda. Queremos suplicarte, Padre, para que tú lo fortalezcas. Gracias, Señor, porque ellos también, Señor, han salido de esta enfermedad. Y gracias, Padre, porque tú te has manifestado grandemente en su familia. Y, Padre, quiero pedirte por último, para que si hay alguna persona que no ha venido a tu Hijo, queremos pedirte para que tú toques su corazón. Para que esta persona, Señor, pueda reconocer su pecado, reconocer sus faltas. Que no sea como este hombre, Señor, que dejó llevarse por la marea, sabiendo que iba a morir, pero sin hacer nada. Señor, no permitas que alguien, Señor, apague esta transmisión, se vaya, Señor, de este servicio que estamos haciendo en tu nombre. No permitas que termine y que siga haciendo lo mismo, sino te rogamos para que tú obres en su corazón y que él pueda venir delante de ti arrepentido y que busque, Señor, busque tu rostro. Padre, gracias porque tu palabra es para todos, porque a todos nos hablas de diferente forma y el deseo tuyo, Señor, es de que todos vengamos a arrepentimiento. Señor, posiblemente hay algún hermano que diga, yo tengo muchos años, pero aún así, Señor, como todavía seguimos cometiendo errores delante de ti, todavía, Señor, necesitamos venir y arrepentirnos y pedirte que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a cambiar nuestra vida. Señor, venimos todos delante de ti suplicando para que tú sigas tocando nuestros corazones. Gracias te damos por este tiempo y te suplicamos para que busquemos en esta semana, nos acerquemos más a ti y te rogamos también para que tú permitas que muy pronto nos podamos reunir en tu casa para adorar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo esté con cada uno de vosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vayamos todos en paz.